Hola, buenas. Estamos viendo en el curso de introducción a C los aspectos básicos, los conceptos fundamentales. Lo último que vimos era la relación entre arrays y punteros. Ahora me gustaría ver otro tema que es las funciones. No tiene nada que ver con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es un tema muy general de la programación porque sirve para muchos lenguajes, para todos los lenguajes tienen funciones. Entonces, bueno, vamos allá. La idea de función es parecida a la idea de función matemática, es decir, una función que es una máquina que le das datos y te devuelve otros datos. Generalmente, bueno, te devuelve un dato. Vamos a hablar ya de la función básica de C, la estructura de la función de C. Recibe datos o recibe información, la procesa y te devuelve datos, ¿vale? Además de devolver datos, también puede hablar con el usuario, pero eso no se llama datos retornados o devueltos por la función, sino datos que la función da al usuario y imprime por pantalla. Como mejor se ve esto es haciendo algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de funciones y vamos comentando cada uno. Vamos a hacer un programa, voy a poner aquí funciones, que es el tema que vamos a tratar. Funciones. Entonces, funciones. Vamos a declarar vamos a decir que lo que es una función tiene tres partes. La declaración, la definición y la llamada. No son tres partes, son tres cosas que hay que hacer cada vez que se quiere trabajar con funciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ponemos una función, vamos a poner primero una definición de función. Vamos a ver, si la definición está encima del main, sería definición y declaración de la función. Bueno, vamos a hacerlo bien, porque luego después vamos a hacerlo bien. Vamos a ver lo que se suele hacer, que es poner antes del main la declaración. Hacerlo bien quiere decir hacerlo que sirva para programas grandes, porque si lo hacemos como lo iba a hacer, que luego lo explicaré porque es una forma habitual que os la encontraréis. O sea, si le ponemos junto la declaración y la definición, ya las funciones dejan de ser portables, es decir, no las podemos usar para otros programas, no las podemos llevar a otros programas. Entonces, declaración. Mi función, voy a hacer una función, por ejemplo, int, o sea, devuelve un entero, se va a llamar, bueno, por no hacer la suma, que es la típica, vamos a hacer una que, aquí hago una operación muy básica. Por ejemplo, que sume, a ver, pero por ponerle un nombre a la operación. Vamos a hacer la distancia, por ejemplo. La distancia entre dos variables es el valor absoluto de su resta, ¿vale? Así vemos una función que sea un poquillo menos habitual que lo típico que es la suma. Entonces le pasamos, a ver, las dos variables, le llamamos A y B. Estos nombres los hemos puesto nosotros, ¿eh? Entonces ahora vamos a explicar lo que es esto. Esto es la declaración de una función, ¿vale? También se le llama cabecera de una función. ¿Vale? Bueno, la cabecera es esto siempre, esté donde esté, pero cuando se pone la cabecera al principio de todo el programa, esta cabecera es una declaración de la función. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo al compilador que declaramos una función que se llama distancia, luego distancia es el nombre de la función, pero lo voy a poner, bueno, sí, me lo voy a poner luego. Nombre, esto es el tipo retornado, o sea, el tipo de datos que devuelve. Me gusta más decir retornado que devuelto porque es, bueno, es más elegante. De retornado hace referencia al return, a la hora de que vamos a usar para devolver el dato o retornarlo, ¿no? Y estos son los parámetros o información que recibe. Entonces, tenemos una función, ¿vale? Son dos parámetros, cada parámetro tiene su tipo y su nombre, ¿vale? Entonces, le estamos diciendo al sistema operativo que tenemos una función distancia
que es una función que devuelve un entero, que se llama distancia y que recibe como parámetros dos enteros. Uno se llama A y otro se llama B. Eso es la información que hay en esa línea de código, que es la cabecera de una función. Entonces, si esto lo ponemos antes del main, estamos declarando la función. Vale, ahora en el main lo podemos llamar. Todavía no lo hemos definido, o sea, la función hay que definirla y llamarla. Entonces vamos a poner las tres cosas que hacemos. Aquí pongo un main y entonces, por ejemplo, vamos a ver int x y. En la i voy a poner el 3. Vale. Y ahora en la x voy a hacer esto. X igual a distancia entre i menos 4 y para que veáis que ahí se pueden poner operaciones, y el i menos 4 va a ser menos 1 y entre el menos 1 por ejemplo y el menos 7, que va a haber una distancia de 6, ¿no? Vale, entonces si ahora imprimimos x con printf o con cout, como queráis, cout es para C++, pero bueno, sería cout x o printf. Cuidado que este igual no sale. Sí que sale. Printf tanto por ciento de x. Vale, esto tiene que imprimir la distancia correctamente, que la distancia es, hemos dicho, menos 1, que es el 6, ¿vale? Tiene que imprimir un 6. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir por aquí. Como ya no queda mucho, esto se llama llamada a la función. Vale, aquí se hace una llamada a la función. La estoy llamando, le estoy pasando estos valores a los argumentos, ¿no? La función hace lo que tenga que hacer, hace su cálculo y me va a devolver un valor que es el que guardo en x. Vale. Entonces, vamos a poner ahora que ya estaría fuera del main, o sea, aquí abajo está cerrado el programa principal, el main, y ahora vamos a poner lo que es la definición. La definición es donde especificamos qué hace la función. ¿Vale? Y empieza por una cabecera igual que la de la declaración, pero sin punto y coma. Int declaración, declaración. Int distancia se llama, es que me estaba fijando en el nombre. Int distancia, int a, int b. Y lo que pasa es que ahora, en vez de poner punto y coma, abrimos llaves. Y aquí vamos a definir la función. Voy a decir una cosa, por dar entrando detalles importantes. ¿Qué pasa si yo pongo aquí int a x, por ejemplo? Me dice error de redefinición, es decir, esta variable está definida dos veces, aquí y aquí. Y me dicen, entonces me podéis decir, pero esto no es una variable, esto es un parámetro. Pues es que los parámetros y las variables locales de la función son todo variables locales. Los parámetros también son variables locales de la función. ¿En qué se diferencian del resto de las variables locales? En que se inicializan con la llamada. Es decir, al hacer esta llamada, la A va a tomar un valor de menos 1 y la B un valor de menos 7. En esta llamada, cada vez que hago una llamada, se ejecuta la función y los parámetros son variables locales que toman un valor determinado que es el que se lo estoy pasando aquí, por llamada, ¿vale? Entonces, en la llamada. Entonces, esto me daría un error, ¿no? Bueno, vamos a devolver la distancia. Podemos hacerlo así, tan sencillo como hacer int d igual a menos b. Y ahora decimos if d mayor que 0, devuelve o retorna. Iba a poner retorna, es return d, si es positiva. Else, si no es positiva, else, return
Vale, y así nos va a devolver, vamos a hacer menos 1 menos menos 7 va a dar 6, va a ser positivo, entonces aquí vamos a devolver un 6. Y esto va a imprimir un 6. Entonces esto es un ejemplo básico de uso de funciones en C. Y bueno, solamente me faltaría hablar de otro aspecto importante en las funciones, otro concepto que es el ámbito de las variables. Es decir, ¿qué quiere decir esto que estoy diciendo de variable local a una función? ¿Qué quiere decir eso? Las variables locales son todas aquellas que están definidas dentro de la función. Solamente son visibles dentro de esa función, ¿vale? Los parámetros ya hemos dicho que son como variables locales, ¿vale? Entonces, dices, bueno, pues entonces, ¿por qué existe el concepto de ámbito de una variable si todos son variables locales a la función donde están definidas? Pues es que también existe la posibilidad en C de declarar variables globales. Bueno, en todos los lenguajes existe la posibilidad. Una variable global se declararía aquí. Int global GL. Entonces, la variable GL es visible desde todas las funciones. En todas las funciones puedo leer, incluido en el main, puedo leer y escribir GL. Entonces, esta variable se puede usar para comunicar funciones, ¿no? Por ejemplo, una función escribe una cosa en GL, otra función la lee. Eso es las variables globales son muy cómodas de usar, porque permiten comunicar todas las funciones del programa a través de variables globales. ¿Cuál es el problema de usar variables globales? Porque hay muchos profesores que las prohíben, ¿no? Dicen que si veo una variable global, suspendo el examen, es decir, no se puede usar variables globales, ¿no? En muchas prácticas ponen esa condición y cuando se aprende a programar se hace mucho énfasis en que no se usen variables globales. ¿Por qué? Porque al usar variables globales, las funciones dejan de ser portables. Si usas variables globales, esta función no me la podría... Si D fuese una variable global, yo esta función no me la puedo llevar a un fichero y usarla en otro programa. Ya está anclada a este fichero, al fichero de este programa. Entonces, las funciones, una característica muy importante que tienen es que son portables. Es decir, que las puedo usar en otros programas. Ya veremos cómo se hace, etc. Pero lo importante ahora es que si nos acostumbramos al programar funciones a utilizar variables globales, me estoy acostumbrando a usar funciones que no van a ser portables. Luego es una práctica muy desaconsejada por eso, sobre todo cuando se está aprendiendo. Luego después, una vez que se sabe programar, pues si una función ya sabes que solamente la vas a usar en ese determinado fichero, o sea que no necesitas que tenga movilidad, pues sí que muchas veces es muy cómodo usar variables globales. Pero es una mala costumbre en principio cuando se programa. Igual también de ámbitos de variables tengo ejercicios en la web y también tengo exámenes que lo preguntan, que están resueltos y bueno, están en la web de la academia, que la tenéis haciendo clic aquí. En el siguiente tema ya hemos visto, vamos a ver lo que es pasar variables por referencia a funciones, que eso todavía no hemos visto nada. Ya hemos visto punteros, ya nos falta ver paso de variables por referencia a funciones y también paso de arrays a funciones, porque veremos que los arrays en C siempre pasan por referencia. Muchas gracias. Hasta luego.